Hoy vamos a hablar de uno de los grupos más grandes de toda la cultura mexicana y las culturas de todo el mundo, los aztecas. Los aztecas fueron un grupo náhuatl que llegó a establecerse en la Cuenca de México. Eran llamados así porque provenían de Aztlán. Para la desgracia de los aztecas, la cuenca estaba dominada por los tepanecas, cuya capital era Azcapotzalco, quienes sometieron a la mayoría de los grupos de la región y les obligaron a pagar tributo. Los aztecas sufrieron para encontrar un asentamiento y tuvieron que adaptarse a condiciones difíciles. Por ejemplo, cuando fueron expulsados del señorío de Culhuacán, los obligaron a vivir en Tizapán, una región pedregosa y llena de serpientes. De esta forma, los mexicas continuaron su peregrinación en busca de la tierra prometida. Por muchos años estuvieron recorriendo varios lugares como Tula, Atotoncillo, Apasco, Tequisquiac, Zumpango, Jaltocan, Ejecatepec, Tulpetlac, Tepeyac, Pantitlán, Tenayuca, Azcapotzalco, Popotla, Conohuac, y hasta que finalmente alrededor del año de 1325, después de mucho peregrinar, se instalaron en un islote donde fundaron Tenochtitlán, y es aquí donde aparece el mito de nuestra bandera del águila sobre un nopal comiendo la serpiente. El nombre de la ciudad se debe al sacerdote líder de los aztecas, Tenoch. Estos dejaron atrás su nombre para adoptar el de Mexicas, en honor a su dios Huitzilopochtli, también llamado Metz. Desgraciadamente para los aztecas no todo iba a ser color de rosa, y Tenochtitlán era parte del dominio tepaneca. Los mexicas estaban obligados a pagar tributo a la ciudad de Azcapotzalco y lo hicieron como sus aliados en la guerra, bajo el mando del tlatoani Tezozomoc. Los tepanecas entraron en guerra con casi todos los señorías asentados alrededor del lago y salieron victoriosos. Como los mexicas se destacaron como buenos guerreros durante este periodo de expansión, se ganaron el favor de Tezozomoc. Varios de los regalos que les dio Tezozomoc o los permisos fueron que les permitió construir un acueducto desde Chapultepec para tener agua potable. También pudieron comprar frutas y algunos materiales de lugares lejanos, y fue entonces que empezaron la construcción de monumentos pequeños en principio para Huitzilopochtli, y Tenochtitlán se convirtió en una ciudad importante. Hasta entonces los mexicas habían mantenido una forma de organización poco estructurada, pero con el asentamiento definitivo cambió su organización. En ese momento asumieron las formas de gobierno de los pueblos que tenían más tiempo habitando Mesoamérica, y fue así que comenzaron a nombrar tlatoanis. Uno de sus tlatoanis era nieto de Tezozomoc. Incluso integraron a su religión el culto a dioses mesoamericanos antiguos, como Quetzalcóatl y Tlaloc, colocándolos al mismo nivel de importancia de Huitzilopochtli. Cuando murió Tezozomoc, los tepanecas trataron de asesinar al tlatoani de Tenochtitlán para obligar a su población a abandonar la ciudad que ellos habían construido. Entonces se desató la guerra entre mexicas y tepanecas. Otro factor importante en contra de los tepanecas fue la alianza de los mexicas con Netzahualcóyotl, heredero de Texcoco, que no podía gobernar porque sus tierras estaban ocupadas por el ejército de Tezozomoc. Los tepanecas tuvieron una división interna y un grupo asentado en Tlacopan, hoy Tacuba, se sumó a la alianza. Alrededor del 1428 los tepanecas perdieron la guerra y los mexicas pasaron a ser la principal potencia de la Cuenca de México. En alianza con el reino recuperado de Netzahualcóyotl y con los tepanecas que ayudaron a derrotar a Azcapotzalco, se formó la Triple Alianza de Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan, que dominó la región del Altiplano Central y gran parte de Mesoamérica hasta la conquista. Y un dato aquí que se los quiero dar es que de 1428 a 1521, si no estoy mal, son 97 años. Eso fue lo que duró el florecimiento de la cultura azteca.
Hasta luego, crack. A partir de ahí, la sociedad mexica, en muchas formas, fue el modelo de las últimas sociedades prehispánicas. Las actividades bélicas se combinaban con el comercio. Los pueblos que se veían sometidos debían pagar tributos, tanto de productos alimenticios como maíz, frijol, chile, como otros objetos, por ejemplo, ropa, armas, mosaicos, piedras preciosas y otras cosas. Al multiplicarse los pueblos que rendían tributo a los mexicas, Tenochtitlan se volvió una ciudad monumental con varios templos dedicados a sus dioses. También, los mexicas sometieron y obligaron a pagar tributo a las comunidades oaxaqueñas, de mixtecos y zapotecos, que dominaron a los mazahuas del Valle de Toluca y a los de la zona huasteca, e incluso fueron a parar a costa norte de Veracruz y sometieron a los totonacos. Sin embargo, los mexicas eran muy con sus sacrificios, ya que no obligaban a los pueblos sometidos a abandonar su religión. Simplemente se basaba en que los pueblos sometidos le pagaban el tributo, y de esta forma el área mesoamericana, en la víspera de la llegada de los españoles, era una constelación de culturas y tenían un alto nivel de interrelación. Bueno, después de todos esos pasajes que acabo de contar, sigue la conquista, pero eso lo dejaremos para otro día. Hasta luego.